todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo son los virus. Iniciamos con lo más evidente y es que una célula eucariota, es decir, estas que tienen núcleo como las nuestras, las de las plantas, etc., pues son un poco pequeñitas. Tan pequeñitas que no podemos verlas a simple vista, sino que necesitamos un microscopio. Y su medida está alrededor de los 20 micrómetros o puede ser unos 6 micrómetros en el caso de células muy pequeñitas como los eritrocitos, unos 12 micrómetros en el caso de muchas de nuestras células, en fin, unos 20 micrómetros en promedio. Pues vamos a ver qué tamaño tan diminuto tiene una bacteria. Una bacteria no tiene organelos de membrana por dentro. Por ejemplo, no tiene mitocondrias, no tiene núcleo, simplemente tiene unos cuantos ribosomas, sus enzimas y una marañita que es su material genético. Bueno, las bacterias miden en promedio unos 2 micrómetros, así que ya 10 veces menos. Si de por sí esta célula, la célula eucariota, no la podíamos ver al microscopio, la célula bacteriana nos cuesta mucho trabajo de verla. De hecho, cuando nosotros observamos a un microscopio óptico, simplemente se ven así, como rayitas o puntitos. Por supuesto, bueno, si son un poco más larguitas, a lo mejor pueden llegar a los, no sé, 5 micrómetros o 20 micrómetros de largo, pero de ancho son muy estrechas, como 2 micrómetros. Entonces, veamos a qué nos enfrentamos en el capítulo de hoy. A unos virus que, ¿qué tamaño tendrán? Pues el tamaño de los virus es ínfimo. Los virus miden el que más, unos 400, pero ya no son micrómetros, sino nanómetros. Imaginemos que cada micrómetro tiene 1000 nanómetros o está constituido por 1000 nanómetros. Entonces se imaginan, el tamaño del virus más grande es ni siquiera la mitad de un micrómetro, por lo que por supuesto no lo podemos observar con el microscopio óptico de cualquier laboratorio. Vamos a darnos una idea más cercana de qué tamaño tan diminuto tienen. Este es el esquema de una célula y nosotros hemos aprendido, no sé, desde la primaria, que tenemos el núcleo y luego el retículo endoplásmico rugoso. Y es rugoso porque tiene aquí unos pequeños puntitos apenas, y esos puntitos le dan el nombre de rugoso. Pues esos puntitos son ribosomas. Y bueno, son apenas unas cuantas proteínas que están encargadas de la producción de nuestras proteínas, en fin. Pero el punto es que son unas cuantas proteínas, pues de este tamaño tan diminuto son los virus. Así que dentro de nuestra célula, que ya es microscópica, los virus representarían apenas un puntito. Los más pequeñitos, como de unos 20 nanómetros, son como este que les presento aquí, el virus de la poliomielitis. Y de los más grandes, esos que hablábamos de unos 400 nanómetros, son el virus de la viruela. Entonces son extremadamente pequeñitos. Vamos al siguiente punto que hace especiales a los virus o sorprendentes. Los seres vivos, es decir, los animales, las plantas, los hongos, incluso las bacterias, tenemos nuestro material genético almacenado en la molécula de ADN, esta molécula de 2 cadenas. Aquí es donde dice qué características tenemos, si somos verdes, si somos cafecitos, si podemos caminar, etc. Bueno,
Dentro de la célula también hay una molécula a la que se le llama ARN. Esta molécula en los seres vivos no dice la herencia. Se encarga de otros aspectos como por ejemplo acarrear, o sea, llevar aminoácidos para formar una proteína o de aspectos como inhibir un fragmento de ADN que ya no necesite leerse, que ya no necesitemos para producir alguna proteína. Bien, esas tareas sencillas las lleva a cabo el ARN. El ARN tiene diferencias físicas, aparte de estas diferencias funcionales. La diferencia física que salta a la vista es que el ADN está compuesto por dos cadenas, como se ve aquí, pero el ARN solamente es una cadena. En la mayoría de las porciones del ARN solamente vamos a encontrar una cadena. Y entonces es sorprendente que mientras que los seres vivos en general tenemos nuestro material genético guardado en la molécula de ADN, resulta que los virus también pueden tener su material genético guardado en la molécula de ARN. Eso es sorprendente. Otra de las cosas es que algunos virus sí tienen su material genético guardado en ADN y algunos no, algunos en ARN. Entonces, eso depende, digamos, de la especie del virus. Otra característica es que en algunos virus el ARN, donde tienen guardado su material genético, puede ser de dos cadenas. Entonces, pues eso también resulta sorprendente. ¿Cómo que ARN de dos cadenas cuando normalmente sabemos que nada más es de una cadena? Pues sí, en algunos virus es de dos cadenas. Entonces, hay una gran variedad de esta molécula de ácido nucleico que puede tener la información genética de los virus, ya sea ADN, pero de dos cadenas, o ADN de una cadena, ARN de una cadena o ARN de dos cadenas. Eso dependerá del tipo de virus. Entonces, imaginemos simplemente para ahorrar espacio que vamos a colocar aquí una espiral que va a representar la molécula de material genético. Depende del virus, si es ADN, ARN, de una cadena, de dos cadenas. Lo siguiente que contienen los virus son esta capa que aquí está representada con bolitas verdes. Cada una de las bolitas verdes se llama capsómero y es una proteína. Por supuesto no son esferas perfectas, pero el punto es que forman unas como capas, ¿ven? Y estas capas serían como un balón de fútbol soccer, en el que en la antigüedad, bueno, unos balones más antiguos, tenían unos rombos, unos pentágonos y unos hexágonos. Y con pentágonos y hexágonos estaba formado todo el balón. Entonces, con figuras geométricas, como aquí vemos, este triángulo y este otro triángulo, se ordenan de tal manera que forman como una esfera, ¿no? No es una esfera completamente porque está formado por figuras geométricas, digamos, planas. Pero esta es la característica. Entonces, cada una de estas figuras está formada a su vez por una proteína que se llama capsómero. Y el conjunto de estas proteínas se llama cápside. Entonces, tenemos que el material genético del virus está envuelto o recubierto por la cápside. Esta cápside puede tener diferentes formas. Entonces, como el balón de fútbol soccer, se llamarían poliédricos. Y aquí tenemos una foto real de un virus. Bueno, una representación real de un virus, ¿no? Entonces, no es perfectamente cilíndrico, esférico o así. Pero el chiste es que hay partes que se van repitiendo, como por ejemplo, esta estructura de aquí se repite, o esta de aquí, que parece una estrella, se repite acá. Entonces son porciones que se van repitiendo para conformar esta esfera.
Y hay otro tipo de virus. Bueno, ejemplo de los virus poliédricos es el de la poliomielitis, el rotavirus también. Hay virus con la cápside helicoidal. Eso quiere decir que va a formar como una espiral. Entonces, aquí tenemos el material genético. Dijimos que íbamos a dibujar como un rollito. Pero los capsómeros aquí serían estas porciones azules y al final forman una figura cilíndrica. Y esto, si ustedes ven, es como una espiral. Por eso se le llama helicoidal. Ejemplos de virus helicoidales son los del mosaico del tabaco. Y luego, por último, tenemos los virus complejos. Los virus complejos son virus en los que se han juntado tanto la forma poliédrica como la helicoidal para dar por completo la forma del virus. Es el caso de los bacteriófagos. Entonces, en los bacteriófagos aquí podemos ver que esta partecita de aquí sería como la partecita poliédrica y luego esta de aquí sería la partecita helicoidal. Y bueno, aquí termina el virus. Aquí lo que sucede es que aquí hay otro virus, acá hay otro virus, acá hay otro virus. Pero bueno, simplemente es la cabecita y el cuello, digamos, luego unas patitas que aquí nos están viendo. Y entonces, pues estos son bacteriófagos. Hay algunos virus que, aparte de la porción central que tiene el material genético y de la siguiente porción que sería la cápside, que está aquí dibujada en amarillo, tienen una capa extra que es una bicapa lipídica, o sea, una membrana. A estos virus se les llaman virus envueltos. Y aparte de la bicapa lipídica, que es lo que está representado aquí como en azul o verde agua, tienen estas salientes son proteínas y estas salientes se llaman peplómeros. El conjunto de todo esto, la membrana, la bicapa lipídica y los peplómeros, se llaman peplos. Entonces se puede decir peplos o envoltura. Así que hay algunos virus que simplemente tienen el material genético y la cápside, y hay otros virus que tienen material genético, después la cápside y por último los peplos. ¿Y cuáles de ellos son más resistentes? Pues nosotros nos podríamos imaginar que los que tienen peplos pues tienen una capa extra, pero no es así. Esto es porque la capa extra es de lípidos. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos lavamos las manos, los lípidos, o sea, las grasas, desaparecen. Pero nuestra piel queda intacta y eso es porque nuestra piel es de proteínas. Así que la piel, al ser de proteínas, es más resistente. Por lo que los virus que en su capa exterior sean de proteínas son generalmente más resistentes que los que tienen la capa exterior de lípidos. ¿Esto por qué? Bueno, los virus para hacer daño tienen que estar dentro de una célula como vimos en capítulos anteriores. Pero para que ingresen a la célula tienen que primero unirse a ella. Las moléculas con las que los virus se unen a ellas están en la capa más superficial del virus correspondiente. Entonces, aquellos virus en cuya capa más superficial sea una proteína, pues las moléculas de unión estarán aquí, en la superficie de esta proteína. Digamos que coloreo alguno de los capsómeros de rojo y estas son las moléculas que le ayudarán al virus a unirse a la célula. Como, digamos, al lavarnos las manos no se puede deshacer esta capa de proteínas, entonces estos puntos rojos van a permanecer aquí y el virus va a poder ingresar en la célula. Pero, por otro lado, cuando el virus es envuelto, o sea que tiene una membrana de lípidos, los lípidos al lavarnos las manos sí se van a desintegrar. Y entonces esta envoltura va a desaparecer. Y es en la envoltura, en cada uno de estos peplómeros, donde el virus tiene las moléculas para poder ingresar. Al ser barridas por el lavado, pues entonces el virus se queda como
desnudo y aquí en la parte de adentro no tiene moléculas para poderse unir a la célula, así que al no poder unirse a la célula no puede ingresar y no puede hacer daño. Y es por eso que en la mayoría de los casos los virus que únicamente son de proteínas, o sea, los que nada más tienen la cápside, son más fuertes, más resistentes que los virus que tienen una envoltura de bicapa lipídica. ¿Y cómo es que surgieron los virus? Bueno, la evolución nos enseña que los organismos surgieron a partir de primero organismos sencillos y luego se fueron complicando y salieron de la tierra y finalmente dieron a mamíferos y finalmente pues al humano. Pero ¿cómo es que surgieron los virus? Los virus son mucho más pequeños que cualquier célula, que cualquier bacteria. Entonces, uno podría pensar que los virus fueron antes que todo lo demás. Sin embargo, la hipótesis más acertada o aceptada en el momento es que no, que los virus, por el contrario, surgen a partir de la especie a la que infectan. ¿Esto cómo es? Bueno, cuando nosotros estamos caminando por la vida, soltamos partículas de nuestro material genético. Por ejemplo, pedacitos de piel que se nos están cayendo, que nos cortamos, no sé, las uñas, se nos cae el cabello, soltamos gotitas de saliva y ahí vienen nuestras células. Bueno, esos pedacitos de material genético y pequeñas proteínas son lo que conformarían los virus. Por eso los virus, por ejemplo, que infectan a las bacterias, no infectan a las plantas. Y los virus que infectan a los animales tampoco infectan a las bacterias y así. Entonces es porque se sugiere que en realidad los virus son pedacitos de nosotros que, bueno, se agruparon y por eso infectan a un determinado tipo de organismo en específico. Hasta aquí la explicación de los componentes de los virus. Si les gustó, por favor, apóyenme con un like y si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!